¿Qué es la Gestalt? Es un enfoque psicoterapéutico. Los tres pilares básicos de la terapia Gestalt son el darse cuenta o toma de conciencia, el vivir el presente y la responsabilidad. Toma de conciencia para saber en cada momento qué siento, qué pienso, qué hago y qué me pasa. Presencia para vivir en el aquí y el ahora. Y esta presencia lleva a la entrega. Si no estoy presente, no puedo entregarme. En la Gestalt trabajamos fundamentalmente en la recuperación de los sentidos: ver, oír, gustar, tocar y oler. El trabajo gestáltico nos ayuda a recuperar nuestros sentidos, a fiarnos de nosotros mismos, de nuestra intuición, de nuestro olfato, gusto, de nuestro sentir, y aprendemos a oírnos. Y también aprendemos a buscar lo que necesitamos donde hay en lugar de donde no hay. La psicología de la Gestalt es un movimiento de la psicología que surgió a comienzos del siglo XX en suelo alemán con teóricos como Kurt Lewin, Max Wertheimer y Kurt Koskaf. Esta escuela sostiene que la mente se encarga de configurar mediante diversos principios todos aquellos elementos que se pasan a formar parte de ella, gracias a la acción de la percepción o al acervo de la memoria. Para la psicología de la Gestalt, el todo nunca es igual a la sumatoria de sus diversas partes, sino que es algo diferente. Además de todo ello, también hay que resaltar el hecho de que la llamada psicología Gestalt que estamos analizando tiene como antecedente la filosofía alemana que se desarrolló durante el siglo XIX. Eso supone que está influida por autores de gran calado, como puede ser Immanuel Kant, que acometió una serie de teorías que giran en torno a la imaginación, los estímulos y el pensamiento. Es importante distinguir entre la psicología de la Gestalt y la terapia Gestalt, que forma parte de la psicología humanista y se caracteriza por su intuición de favorecer el crecimiento del potencial de los seres humanos. Y para ello lo que se hace es ayudar a intentar superar todos los síntomas negativos que posee, el liberarse de todo el conjunto de bloqueos que tenga en su vida para que de este modo se pueda el individuo sentir libre, pueda crecer y pueda autorrealizarse. El núcleo de la psicología de la Gestalt gira en torno a la siguiente afirmación: la percepción humana no es la suma de todos los datos sensoriales, sino que pasa por un proceso de reestructuración que configura a partir de esta información una forma, una Gestalt, que se destruye cuando se intenta analizar, y esta experiencia es el problema central de la psicología. La Gestalt invita a volver a la percepción ingenua, a la experiencia inmediata, no viciada por el aprendizaje, y comprobar ahí que no percibimos conjuntos de elementos, sino unidades de sentido estructuradas, formas. El todo es más que la suma de sus partes. La conciencia abarca mucho más que el ámbito de la conducta. Para la Gestalt es el sujeto quien, al conocer, ejerce su acción sobre las sensaciones para percibir formas completas y estructuradas. Entonces, la Gestalt aportó, entre otras cosas, una nueva explicación de conocimiento basada en el método científico. El conocimiento, sostenían, no es una simple abstracción de formas, sino que en él se da una elaboración por parte del sujeto, quien ubica las percepciones sensibles dándole sentido. Aristóteles había sostenido ya que el sujeto actúa en el proceso del conocimiento, pero se reducía a la abstracción de lo no sustancial, es decir, a los accidentes para formar la idea, cuyo contenido era forma universal. Entonces, de ahí se deriva lo que son los principios gestálticos de la percepción. El principio de la relación figura-fondo afirma que cualquier campo perceptual puede dividirse en figura contra un fondo. La figura se distingue del fondo por características como tamaño, forma, color, posición, entre otras. Está el principio holístico, que es: el todo es siempre más que la suma de sus partes que lo compone. Y por último, el principio del isoformismo, que dice que los procesos psicológicos se relacionan de modo directo con los procesos biológicos y fisiológicos. Es la hipótesis general de la Gestalt desde los años 20, la cual afirma que los hechos psicológicos y los procesos fisiológicos que los sustentan en el cerebro y el sistema nervioso central se aparecen en todas sus características estructurales y de organización. Con el isoformismo se superan los paralelismos que pretenden explicar la relación entre sustancias de diferente naturaleza, como dualismo sustancial, mente, cuerpo. Como el principio plantea más que una relación casual
causal entre lo físico y lo psicológico, una simultaneidad, algo recíproco entre ambas dimensiones, que además se determinan mutuamente. La primera totalidad, que es la integración de ambas dimensiones, mente y cuerpo, y la segunda totalidad, que es el ser es en el mundo y con los otros. La propiedad de las formas especiales como totalidades principales perceptuales poseen cualidades que las distinguen de sus elementos. Las sensaciones se organizan en la conciencia y crean cualidades formales que pueden ser novedosas. Estas percepciones surgen como un todo y en forma gradual. Tales figuras demuestran que nuestras percepciones son activadas, vividas y organizadas. No somos simples receptores pasivos de estímulos sensoriales. Los psicólogos de la Gestalt consideran que los principios de la organización perceptual no solo explican nuestras percepciones visuales, sino también nuestras percepciones auditivas y táctiles y demás procesos mentales superiores. Las leyes gestálticas de la percepción. Primero que nada, ¿qué es la percepción? Es la impresión que tenemos del mundo exterior alcanzada únicamente a través por medio de los sentidos. Es la base del conocimiento humano. Es el entendimiento de la realidad a través de los sentidos y las experiencias que hemos tenido en nuestra vida. Se da a través de los órganos sensoriales, vista, oído, tacto, olfato y gusto. Se envían impulsos al cerebro donde ahí se interpreta. Es así que el cerebro llega una cantidad de estímulos infinitos, pero el cerebro organiza estos estímulos, hace conjuntos y ahí es donde les interpreta de manera espontánea. Esa organización se basa en los principios llamados de percepción o gestal. Entonces, la experiencia se asimila y se incorpora a través de un campo de percepción, el cual se organiza formando una gestal, es decir, una totalidad, una configuración o forma, la cual de ella parten diversas leyes. La primera es la ley de buena forma. Esa consiste en que frente a una variedad de datos, la percepción siempre toma formas regulares, simétricas y simples. Toda imagen trata de alcanzar la mejor calidad de regularidad, sencillez, equilibrio y simetría. La ley de Sierra. Cuando nos encontramos frente a una cantidad de estímulos, la percepción tiende a completar la forma y el significado de conformidad. Cuando le falta una parte de la imagen, esta se relaciona con el principio holístico, ya que ahí es donde se determinan las partes. Luego está la ley de proximidad. Cuando se presentan los estímulos tendemos a agrupar los miembros más cercanos o próximos, conformando la imagen como una unidad completa. Luego está la ley de semejanza. La percepción tiende a agrupar y formar elementos que son parecidos. La semejanza de tamaño o forma constituyen un factor de organización. La ley de simetría. ¿Qué es la simetría? Es la correspondencia exacta en tamaño, forma y posición de las partes de un todo. Entonces consiste en que en cuanto a la ley de las imágenes se perciben como iguales, como un solo elemento en la distancia, pero no siempre se cumple una simetría exacta. Luego, por último, está la ley de comunidad. Muchos elementos moviéndose en la misma dirección son percibidos como un único elemento. Max Wertheimer, 1880-1943. Max Wertheimer era un psicólogo alemán y fue el creador de la psicología de la Gestalt. Enseñó en la Universidad de Frankfurt y allí llevó a cabo el primer experimento de esta nueva psicología. Dicho experimento se basaba en el fenómeno del movimiento aparente, al que denominó fenómeno Phi. El fenómeno Phi tiene lugar cada vez que asistimos a una proyección cinematográfica. Una serie de fotografías aisladas, estáticas, adquiere movimiento para la percepción, si se les presenta de determinada manera. Utilizando, a tal fin, un taquicoscopio, pudo probar que el fenómeno dependía de ciertos intervalos de tiempo críticos. Y lo que es más importante, sostuvo que no podía explicárselo a partir de los elementos sensoriales aislados ni en ninguna otra serie de elementos psicológicos. Se trataba de una experiencia irreductible, en la cual la gestal o configuración total procedía a las partes. Con esta argumentación se opuso abiertamente a la escuela del estructuralismo y a las enseñanzas de Wilhelm Wundt.
Wertheimer estableció una serie de leyes de la organización perceptual, basándose en que las organizaciones perceptuales son innatas. Nuestra tendencia a percibir objetos al modo de configuraciones o totalidades organizadas es un elemento dado, que procede de la manera en que el sistema nervioso humano procesa los datos. La psicología de la Gestalt pues se funda básicamente en la doctrina del innatismo. Cuando participaron en aquel primer experimento, Kohler y Kafka no conocían su finalidad. Al terminar la experiencia, Wertheimer les explicó de qué se trataba, y a partir de ese entonces se convirtieron en entusiastas partidarios de la psicología de la Gestalt. Y trabajaron empeñosamente para difundir sus postulados. Con el tiempo, esos 3 investigadores emigraron a Estados Unidos y fundaron la Escuela de la Gestalt en ese país. Cuando aún residía en Alemania, Wertheimer entabló amistad personal con Albert Einstein, y con la colaboración de este sometió a estudio sus procesos creadores de pensamiento, desde el punto de vista de la psicología de la Gestalt. Pudo demostrar así que a menudo la inspiración le venía a Einstein bajo la forma de una grandiosa idea, en esencia una Gestalt, y que solo posteriormente derivaba de ella los pormenores, por ejemplo, una fórmula específica. Wertheimer concluyó su análisis de los procesos creativos de Einstein en su libro Productive Thinking en 1959. Wertheimer estableció una serie de leyes de la organización perceptual, como la ley de cierre, la de la relación figura-fondo. Una premisa básica de ambas es que estas organizaciones perceptuales son innatas. Nuestra tendencia de percibir objetos al modo de configuraciones o totalidades organizadas es un elemento dado que procede de la manera en que el sistema nervioso humano procesa los datos. Aplicando sus ideas a la psicología de la educación, Wertheimer sostuvo que era preciso enseñar a los niños conceptos globales que contribuyeran con su intelección general, es decir, con su comprensión, antes de inculcarles los detalles. Porque cuando los pormenores les son enseñados primero, a menudo se confunden y no logran comprender el significado de lo que aprenden. Wertheimer ejerció mucha gravitación en el medio científico, pese a no ser autor prolífico. En realidad, la difusión de la psicología de la Gestalt procede más bien de los textos de Kohler. 2 importantes publicaciones de Wertheimer son su artículo germinal Estudios experimentales sobre la percepción del movimiento, publicado en Alemania en 1912, y el ya mencionado Productive Thinking en 1959. Wolfgang Kohler nació el 21 de enero de 1887 en Tallinn, Estonia, y murió el 11 de junio de 1967 en Enfield, Estados Unidos. Realizó sus estudios en la Universidad de Berlín, donde se graduó de psicólogo. Fue uno de los principales fundadores de la escuela psicológica de la Gestalt, a la vez que Wertheimer y Kafka. Sus aportaciones fue darle vida al concepto de aprendizaje por insight, que quiere decir visión interna o percepción o entendimiento. Esta palabra es designada a la comprensión de algo. Mediante un insight, el sujeto comprende una verdad revelada. Kohler equiparó inteligencia con solución eficiente del problema. Esto se demostró en sus experimentos con chimpancés, donde se demostraba que los seres humanos y los animales aprenden pensando, no solo mediante imitación o por el condicionamiento, sino que frente a un problema que no pueden solucionar, se produce un insight y el sujeto o animal se da cuenta de la solución. Por ejemplo, en uno de sus experimentos más destacados, realizó en un cuarto, encerró a un chimpancé en una habitación en la cual se habían colgado en el techo unas bananas, y en un rincón de la habitación, en una mesa, había puesto un bastón. Al principio el animal daba saltos para alcanzar la banana, pero sin lograrlo, hasta que entendió en un momento, el animal parecía ver por primera vez el bastón.
al cual había mirado antes pero sin interés. Entonces, en lugar de volver a saltar, el chimpancé utilizó el bastón para golpear la banana y hacerlo caer. La conclusión de Kohler del experimento fue que el animal pudo reorganizar su espacio perceptivo y así enlazó en una relación significativa dos objetos que hasta el momento percibía por separado. A esto le llamó intuición, a la comprensión aparente espontánea de una situación y a la repentina solución de un problema. Y a diferencia de las otras teorías de aprendizaje, tiene en cuenta los procesos de pensamiento. Sus trabajos, sus experimentos con chimpancés nos ofrece hoy una de las principales teorías del aprendizaje junto con el condicionamiento clásico de Pavlov, el condicionamiento operante de Skinner y la teoría de aprendizaje social de Bandura. Kurt Köpke, 1886-1941. Él fue un psicólogo alemán, fundador de la psicología de la Gestalt. Estudió el movimiento visual junto con Weyermann. Él intentó desarrollar una teoría general de la conducta humana enmarcada bajo el concepto de campo psicológico o ambiente de la conducta. El campo psicológico para Köpke era el individuo y su ambiente. Él figuró como uno de los creadores de la teoría de la forma o de la estructura. Considera la percepción la capacidad de ver totalidades estructuradas y no sus elementos aislados, pero para él la percepción tenía tres elementos muy importantes, el cual eran la sensación, las imágenes y la conciencia sobre esta percepción. La atención juega un papel muy importante para el proceso de la percepción. El estudio de los fenómenos de la percepción dieron lugar al surgimiento de numerosos instrumentos de medición llamados test proyectivos capaces de evaluar funciones psicológicas como la inteligencia, la personalidad, el estado emocional y psicológico de un paciente y también las posibles patologías. El paciente proyecta en las imágenes difusas que se le presentan experiencias, estados emocionales, aprendizajes, influencias culturales y funcionamientos neurológicos. Datos que contribuyen a confirmar un diagnóstico, siendo abordados en la terapia como un todo en forma global y de manera holística. La psicología de la Gestalt supone el funcionamiento del sistema nervioso como una interacción dinámica que reproduce la misma organización del sistema solar. Acepta las experiencias inmediatas como dato fáctico, se opone al uso exclusivo del tipo de la observación introspeccionista e insiste en la experiencia ingenua del sentido común tiene derecho a ser considerada en la psicología. Creen en el tipo de observación psicorregir llamado fenomenológico, lo que sucede en el aquí y en el ahora, cuya organización estaría basada en la experiencia y que resultaría inexplicable en función de elementos separados.